Bueno, estaba revisando los videos que envié y hay un salto de dibujo en el Power, entonces quedó la explicación oral, pero no la parte dibujada. Así que voy a hacer ahora, en especial o específicamente, lo que nosotros llamamos este, la fisiopatología de la placa de ateroma o cómo se forma la placa de ateroma. Esto que yo quería mostrarle a ustedes, pero que no, bueno, no quedó dibujado. Lo vamos a hacer un poquito más resumido dentro de lo posible de esta complejidad, ¿no? Y después, después de este video, solamente nos quedaría empezar a trabajar con el tratamiento. Como avanzamos varias clases con esto, y se está poniendo un poco denso el tema de leer el PowerPoint, cuando ustedes lo vean, se van a dar cuenta a qué me refiero. Prefiero que lo hayan leído o que lo hayan visto un par de veces antes de hablar de tratamiento, porque puede ser que le empiecen a surgir dudas y que después, bueno, cortemos la clase de tratamiento y que nos queden un montón de huecos ahí. Bueno, vamos con esto. Le estaba diciendo cuando dejó de grabarme la tableta, le estaba diciendo cómo nosotros sabíamos que el hecho de que la sangre tuviese alta viscosidad eh, con, con una con una consistencia que lastimaba al endotelio, nosotros vemos acá, bueno, este es el endotelio, una célula al lado de la otra, con una membrana basal, ¿sí? Una membrana basal, y debajo de la membrana basal siempre tejido conectivo subyacente. Y si tengo conectivo, tengo un montón de las características que vamos a encontrar acá. Ahora bien, fíjense, hiperlipidemia o hiperdislipemia, hipertensión, fumador, toxina, factores hemodinámicos alterados, reacciones inmunes alteradas, virus. Todo eso lleva a una disfunción o a una lesión endotelial. Y lo que yo le decía, que cuando tenemos esto en sangre, el endotelio se tiene que defender. ¿Está bien? Entonces, entre comillas, el endotelio se inflama. La correlación absoluta de esto es, si el endotelio se inflama y yo tengo endotelio en todos los vasos sanguíneos y tengo capilares en todo el cuerpo y arteria en todo el cuerpo y ven en todo el cuerpo está sistémicamente inflamado, tiene una inflamación sistémica. Entonces, la lesión hace, atención con esto, el LDL en la luz del vaso, esta es la sangre está enferma. Entonces, el LDL atraviesa el endotelio. Se encuentra debajo en el tejido conectivo subyacente. Entonces miren lo que pasa. Empieza a liberarse, reaccionando con el macrófago se come el LDL o trata de combatirlo, hidrolizándolo. Pero para hacerlo, lo que precisa es marcar el lugar donde está viendo la lesión. Entonces libera interleuquinas, moléculas. Esas moléculas estimulan al endotelio. Entonces, cuando lo estimula el endotelio, el mismo empieza a expresar moléculas de adhesión, las ICAM, las BCAM, ¿está bien? Que es la que estaba nombrado en el PowerPoint. También, también empieza a expresar otro tipo de moléculas de adhesión que son las selectinas. Y las selectinas también ayudan a que se adhiera el monocito y que el monocito pase por diapédesis y se transforme en macrófago. Si tengo tejido conectivo, la célula de la defensa va a ser macrófago. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza a aumentar la cantidad de LDL, tiene que aumentar la cantidad de macrófago. Y la forma de hacerlo es que el monocito se pase entre la célula del endotelio y empiece a hacer la defensa. Cuando el macrófago se come a la grasa, esto se transforma en célula de la espumosa.
Y estas células de la espumosa van a ser las que le van a empezar a dar, en cierta forma, el volumen dentro de lo que sería la capa íntima del vaso. Y el volumen, fíjese, si yo no tuviese grasa, el endotelio estaría en este nivel, pero resulta que le estoy aportando grasa, se está aumentando la parte de la íntima y en consecuencia está disminuyendo la luz o el calibre del vaso. ¿Sí? Entonces, el primer detalle es que el macrófago se llena la panza de lípido y de eso hace que aumente el tamaño en la íntima. Pero encima, el proceso de formación de las células espumosas hacen liberar otra vez otras citoquinas, otras citocinas, que son marcadores moleculares. No entiendo, profe. Son moléculas eh, que ponen en contacto a las células entre sí y le dicen a estas moléculas qué hacer. Es la forma que tienen las células de hablar, por medio de marcadores moleculares, citoquinas o citocinas. Entonces, cuando llega las citocinas al músculo liso, recuerden que el músculo liso pertenece a la parte muscular de la arteria o de la arteriola, músculo liso, yo tengo dos tipos de estímulos. Primero, las citoquinas avisándole al músculo liso y también tengo las citoquinas avisándole a los fibroblastos. Entonces tengo fibroblastos por un lado y tengo miocitos lisos por otro. Y acá está pasando que las citoquinas, junto con factores de crecimiento, hacen que los miocitos aumenten en cantidad. ¿Bien? Se aumentan en cantidad y una hipertrofia de la parte media. A su vez, aumentan en cantidad estos a su vez que aumentan en cantidad, el músculo liso también pasa entre unas fibras elásticas que tienen las arterias, y a su vez el fibroblasto también tiene capacidad, ¿está bien?, para transformarse en músculo liso. En consecuencia, estoy teniendo un aumento celular acá y un aumento celular acá, y todo eso te da una disminución del espacio en la luz arterial. Eso es digamos, el factor principal por la cual la persona tiene que la placa de ateroma disminuye el calibre. Ese es uno de los primeros. Después el otro detalle importante a tener es, disminuye el calibre, puede ser que por acá no pase más sangre, o sea que este lugar se quede isquémico, no tiene aporte sanguíneo. Vamos al corazón, la coronaria se tapó con una placa de ateroma, tengo infarto agudo de miocardio. Vamos al cerebro, algún vaso cerebral que irriga la cápsula interna, algún lugar que sea el calibre capilar sea bien chiquito, se tapó porque se llenó de grasa, tiene una bruta placa de ateroma, tenemos accidente cerebrovascular isquémico. Y la fisiopatología se repite siempre para formar la placa, pero a mí me gustaría que ustedes interpreten esto. En el caso de que nosotros no tengamos placa, que todavía no se haya hecho una placa de ateroma, o sea, pensémoslo de acá para acá, un proceso donde el endotelio se defiende de la sangre enferma, es generalizado y las moléculas y las interleuquinas que se están liberando al espacio subendotelial o al espacio del tejido conectivo subyacente también hacen efecto en la sangre. ¿Está bien? Entonces, este tipo de reacción generalizada afecta a todo el organismo. Yo puedo hacer un análisis de sangre, ¿bien?, y detectar en qué nivel de inflamación se encuentra el organismo. Por ejemplo, pidiendo la PCR, proteína C reactiva. Este es un indicador de inflamación o de infección sistémica. Bien, si uno tuviese este PCR de chiquito, podríamos ver que a medida que va pasando el tiempo, si vos no te cuidás, si vos no te controlás, podríamos ver cómo la PCR va subiendo. Generalmente, vamos a pensar en una persona
que sea obesa pero que sea sana, que no tenga síndrome metabólico, pensemos en una persona obesa sana, con sobrepeso sano. Oiga, profe, ¿cómo sería eso? Un gordito sano, lo puede haber. Pero yo vería que la PCR de esa persona ha aumentado desde que no era obeso hasta que llegó a serlo. Pero ¿qué pasa? No ha llegado a los puntos máximos. Entonces no es llamativo. ¿Qué ocurre? El médico te ve gordito y te pide un análisis de sangre y te dice, mira, la PCR te da dentro de los límites eh, normales. Lo que no sabe es que fue en aumento durante todo el transcurso de tu vida, aumentando. Es un buen indicador de marcaciones de inflamación y de infecciones sistémicas. Es un ejemplo que le doy. Otra de las cosas que podríamos considerar es, si vos tenés laboratorios a los 20, 21, laboratorios a los 26, laboratorio a los 36, laboratorio a los 46 años, laboratorio a los 50 pirulos, y vos tenés cada vez un control de esto, ustedes verían que muchas veces, por más que las cosas se mantengan dentro de lo normal, siempre que sea un máximo y un mínimo ustedes verían que, por ejemplo, se estarían acercando a tener un problema. El detalle está que nosotros nunca tenemos control en las condiciones iniciales de la patología. Y cuando se expresan los valores, por ejemplo, altos lípidos, altos triglicéridos, LDL alto, alta glicemia, alta insulinemia, alto cortisol matutino, alto colesterol total, bajo colesterol bueno, cuando se expresa la patología ya es tarde. Es decir, nunca sabemos cuál es la condición inicial para ver el epifenómeno. Bien, creo que esta era la partecita que me había comido. Creo que le presten atención a cada una de las descripciones. Yo no lo voy a hacer, ustedes háganlo. Luz del endotelio íntima de la arteria o arteriola, un tejido elástico interno y la media que normalmente está formada de músculo liso. Hasta ahí la fisiopatología de la placa de ateroma.